Salve María, bienvenidos a este curso sobre la paz interior. Para iniciar esta charla y este curso vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen, que ella nos ayude a que podamos tener el mayor fruto y que podamos alcanzar esa paz interior que todos deseamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo encontrar la paz interior? Este curso, claro, como la palabra lo dice, es sobre la paz interior. Pero hay un punto fundamental, es que no debemos confundir la paz interior con tranquilidad. Son dos cosas diferentes. Porque puede haber tranquilidad, pero sin paz. Ya vamos a ver eso de ahí. Entonces, por eso, la paz interior, sobre todo, está en una conciencia tranquila, aquí dentro. Como les digo, estoy dándoles algunos puntos que vamos a ir profundizándolos, pero para que ustedes tengan bien claro que tranquilidad no es lo mismo que paz. Entonces, este curso es para invitarlos a ustedes a parar. Pero vea, parar no quiero decir que deje de hacer las cosas que tiene que hacer, sino que es parar aquí dentro. Porque a veces vivimos en una especie de ansiedad y en una especie de velocidad. No, hay que parar. Por eso les voy a ir dando los elementos para eso. Entonces, la idea es que ustedes puedan parar y analizar nuestros actos, nuestra conciencia. Eso es lo que vamos a tener en vista. El examen de nuestra conciencia. El examen de conciencia es importantísimo para obtener la paz interior. Ese examen de conciencia es la revisión que hacemos de aquí dentro, de nuestros actos interiores, en nuestra relación con Dios. Ese es un poco lo que trata el curso. Entonces, ¿por qué hacer el curso? El curso le va a ayudar a usted porque si usted consigue justamente tranquilizar su conciencia, usted va a obtener serenidad, calma, felicidad, paz interior. Entonces, el examen de conciencia no es algo que se hace solo para confesarse. No, el examen de conciencia es algo que uno puede hacer habitualmente. Y eso uno lo puede hacer al final del día, al final de un mes, al final del año, al final de cualquier evento que usted haya desarrollado, etc. Entonces, este curso es para cualquier persona, hombre, mujer, joven, adulto, cualquier edad. Y puede servir mucho para personas con problemas psicológicos, para personas deprimidas, para personas que están decaídas, desanimadas, para luchar contra miedos. Hay personas que sufren de miedos, desesperación, angustias, ansiedad, ¿no? Entonces, para cualquier persona con ese tipo de situaciones, este curso le puede ayudar. Me han escrito muchas personas que viven angustiadas, que sufren ansiedad, que están en unos estados de tristeza tremendos. Bueno, justamente para todos esos casos es que este curso les puede servir mucho, si es que lo aprovechan bien. Entonces, en los mensajes que les he enviado, en todas las propagandas que hemos hecho de este curso, les he dicho lo que ya les mencioné recién, de que tranquilidad no es lo mismo que paz, ¿no? La paz es algo que se construye. La tranquilidad puede estar en un lugar, en un ambiente, pero la paz se construye.
Y sobre todo esa paz se construye desde aquí adentro. Bueno, vamos a explicar. San Agustín, un gran doctor de la Iglesia, define la paz como la tranquilidad en el orden. Son dos elementos. No existe tranquilidad en el desorden. No existe paz en donde hay tranquilidad, pero en el desorden. Entonces, para dar un ejemplo, digamos que usted está en su casa. La casa está tranquila, pero está todo desordenado. Todo sucio, todo desordenado. Ahí no hay paz. Les doy otro ejemplo. Un conjunto de personas, es un ejemplo medio así, quizás fuerte, pero un conjunto de personas que están bajo el estado del alcohol, están embriagadas, están borrachas, como se dice. Están todos tirados en el piso, entonces usted los ve a todos, está tranquilo, porque están todos ahí, pero ahí no hay paz. Habrá tranquilidad, sí, porque están todos ahí en estado ya el vicio ya los tiene consumidos. Entonces no hay orden ahí, no hay paz. No hay paz. Entonces vea, esa definición de San Agustín es importante, tranquilidad en el orden. Conozco mucha gente, fíjese como sacerdote, conozco mucha gente que lo tiene todo, ¿no? Tiene buena salud, tiene bienes materiales, tiene éxito, tiene todo, pero no viven en paz. Viven en unos estados de angustia, de ansiedad, de miedos tremendos. Vea, ya estamos entrando un poco más en la materia. Entonces fíjese, aquí le voy a dar un segundo elemento, porque el primer elemento es que tranquilidad no es lo mismo que paz. Ya. Segundo elemento es que el ser humano, todos, vivimos en tres escenarios. Estoy hablando aquí interiormente. Primer escenario, Dios. Todos vivimos delante de Dios. Todo lo que hacemos, pensamos, lo ve Dios. Primer escenario. Segundo escenario, uno mismo, mi conciencia. Yo siempre estoy, por así decir, actuando delante de mí mismo, delante de mi conciencia. Y muchas veces yo quiero engañarme a mí mismo, pero no lo consigo. Muchas veces yo quiero hacer cosas que no son yo mismo. En fin, el ser humano está delante de sí mismo siempre. Segundo escenario. Tercer escenario, los demás. Todos vivimos en sociedad, en la familia. Son tres escenarios. ¿Por qué le digo esto de los escenarios? Porque justamente yo debo saber llevar esos escenarios en orden. Yo debo vivir en orden con Dios, en orden conmigo mismo y en orden con los demás. Por eso el examen de conciencia es muy importante. Le va a ayudar mucho a ordenar su vida, a conocerse a sí mismo, a conocerse a sí misma, saber contra qué tiene usted, qué es lo que tiene que poner en orden para poder establecer esa paz interior. Tiene que haber tranquilidad en el orden. Entonces las personas, ¿qué dicen las personas por lo cual no tienen paz? Entonces personas dicen que están a veces en una sensación de vacío, que no tienen, como que sienten que están, no le encuentran sentido a la vida, una sensación de vacío. Otros casos, problemas en la familia, problemas con el matrimonio, problemas con los hijos, con los padres, ¿no? Entonces por eso que no viven en paz. Otras personas que dicen que no se perdonan a sí mismas. A veces pasa eso. Por ejemplo, el aborto. El aborto es un pecado muy grave que deja a la persona con una herida y que a veces esa herida permanece toda la vida. Y la persona vive en una especie de angustia pensando que por más que está arrepentida, que pidió perdón la persona, como que no encuentra nunca la paz. Como que hay una situación de un sentimiento de culpa muy fuerte. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, todo tiene solución. Por eso este curso tiene el objetivo de ayudarle a usted a alcanzar esa paz interior. A veces no perdonamos a los demás, resentimientos, rencores, ¿no? A veces son situaciones de la vida, un accidente, la muerte de un ser querido, genera una especie de angustia, tristeza,
depresión, problemas del pasado. A veces cargamos con problemas del pasado y la persona no consigue salir de unas especies de pesos, de cargas que ha tenido. A veces son remordimientos, claro, dolores de conciencia. Enfermedades incurables, un cáncer, por ejemplo. Esas enfermedades a veces degenerativas que provocan unos estados de tristeza, de depresión, de decaimiento, de angustia. Claro, entonces las personas a veces viven en esos estados de tristeza, de ansiedad, de miedos, de depresión, ¿no? A veces desesperación, personas que viven en unos estados así que han perdido la esperanza, abatimientos, decaimientos. Para todos ellos, todo esto tiene solución. Por eso estamos haciendo este curso. A veces las personas piensan que la paz se pierde por alguna dificultad, que tuve algún problema, entonces que no me molesten, déjame en paz. Entonces la persona como que piensa que huir del sufrimiento, huir de la dificultad, eso lo va a poner en paz. No, no es así, ya vamos a ver, pero les estoy dando un poco un abanico de situaciones en que las personas muchas veces viven. Entonces aquí viene un punto fundamental, que la gente piensa equivocadamente que se tiene paz cuando no hay sufrimiento, cuando no hay problemas. Es un error, ya vamos a ver. Cuando una persona tiene un problema dice, perdí la paz. Entonces no tengo paz y la gente dice, quiero vivir en paz. Queremos vivir en paz. Ya. Entonces esa paz interior, fíjense, se ha convertido en un lujo. Vivimos en un mundo en donde todo el mundo quiere sonreír y quiere dar la impresión de felicidad y de éxito, qué sé yo. Y no, el resultado es que vivimos en un mundo donde la gente vive mucho bajo este tipo de situaciones. Y la gente no vive en paz. Por eso digo, se ha convertido en un lujo. Entonces la gente quiere vivir en paz, pero no sabe cómo alcanzarla. Entonces, después hay ideas equivocadas también de paz. Entonces las personas que piensan que aislándose, encerrándose en un dormitorio, no sé, escapando del mundo así, ahí van a vivir en paz. Tampoco van a vivir en paz. Esa es una noción egoísta de la existencia. La persona que piensa que huir de todo y no hacer nada va a vivir en paz. No va a obtener la paz. Hay otras personas que piensan en una paz en medio del vicio. Entonces que la persona va a quedar en paz cuando se emborrache o cuando se drogue o cuando... No, el vicio nunca va a dar paz. El vicio da unos momentos de alegría entre comillas, pero después viene nuevamente la ansiedad, la tristeza, la depresión, el dolor interior. Entonces aquí vamos a pasar al tercer punto, que es cómo se obtiene esa paz. Aquí ya estamos entrando más en el centro del problema. Entonces aquí viene un punto importantísimo, que es fundamental, que ya desde este momento usted lo grabe, que es el siguiente, que para vivir en paz es necesario luchar. Por eso le dije al inicio, la paz se construye. Entonces, esa lucha, voy a explicar la palabra, luchar, aquí, no es en el sentido de usted pelear con otra persona. Luchar no es en el sentido de usted la lucha física, no, aquí es la lucha interior. Lucha interior ¿contra quién? Contra uno mismo, contra mis defectos, mis malas inclinaciones, luchar contra la tentación. Todos somos tentados, todo ser humano es tentado. Entonces, para usted obtener esa paz interior, para vivir en paz, es necesario luchar. Entonces, esto que le estoy diciendo es fundamental, porque justamente la gente piensa lo contrario, que van a vivir en paz cuando no tengan problemas, cuando no tengan que luchar contra nada, y es al revés. Usted va a vivir en paz cuando esté luchando. Entonces aquí le quiero leer
una frase muy linda de una religiosa que murió aquí en Ecuador en un terremoto que hubo hace algunos años, que se llama Claire Crockett, que es una religiosa que murió aquí en la costa de Ecuador. Fíjese una frase que ella tiene, muy sabia. Ella dice: cuando estés en una guerra espiritual, cuando estés peleando la batalla y no te rindas al pecado ni al egoísmo, tendrás paz. Mire qué linda la frase. Repito, cuando estés en una guerra espiritual, cuando estés peleando la batalla y no te rindas al pecado ni al egoísmo, tendrás paz. Claro, es medio contradictorio a primera vista, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces usted me dice, padre, que cuando uno está en medio de las dificultades y ahí uno está luchando, ahí uno tiene paz. Sí. Sí. Entonces, por eso les digo, el sufrimiento no es contrario a la paz. El sufrimiento, para explicarlo así en términos más como religiosos, espirituales, representa la cruz. Todos tenemos una cruz que cargar en la vida. La cruz nos acompaña toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y esa cruz yo debo llevarla con conformidad, debo llevarla con paciencia, debo llevarla con ánimo, debo llevarla siempre. No debo querer tirarla, porque ahí viene la ilusión de tirar la cruz y ahí voy a vivir en paz. Es al revés. Cuando usted tira la cruz y se deja llevar por su egoísmo, por su capricho, por sus malas inclinaciones, por sus defectos, cuando usted deja de luchar, usted pierde la paz interior. Por eso le digo, esto que estamos viendo ahora es fundamental que usted ya me vaya acompañando. Durante el curso usted va a ir entendiendo esto mejor, pero es importante que lo tenga claro ahora desde el inicio. Entonces, la paz se mantiene luchando. San Agustín, ¿no?, es el que comenta una frase de un general romano, ¿no?, que es: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Guerra aquí, ¿en qué sentido? Guerra contra nuestros defectos, contra nuestros malas inclinaciones, porque todos tenemos limitaciones, defectos, etc. Entonces yo, en la medida que luche contra eso, ahí voy a tener paz. ¿Ya? Entonces, aquí entran muchos aspectos personales, porque todos tenemos diferentes modos de ser, diferentes temperamentos. Entonces hay personas que son medio explosivas en su temperamento, claro, y se dejan llevar mucho a veces por la ira. Entonces esas personas, para obtener la paz, bueno, la lucha de esa persona va a ser diferente al que tiene un temperamento más así tranquilo, que no se exalta por nada nunca. Entonces esa persona tiene mucha tendencia a la pereza. Entonces el perezoso va a tener que luchar contra la pereza, contra la inacción, contra la falta de disciplina. Claro, cada uno tiene esa lucha interior propia. No es la misma lucha de uno que la de otro. Entonces, esa lucha ese estado de lucha es con el cual yo voy construyendo la paz. Entonces, yo voy a obtener la paz, y para perseverar en esa paz interior voy a tener que seguir luchando. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted deja de luchar, va a perder la paz interior. ¿Se fija? Entonces, digamos, para dar un ejemplo, una enfermedad. Si usted tiene una enfermedad, tiene que luchar contra la enfermedad. Tiene que ir al médico, el médico le dará un diagnóstico, le dará remedios, y usted tiene que ir tomando los remedios para curarse. Entonces, se fija, la dinámica es la misma. Nosotros tenemos nuestros defectos, hablemos así, que son nuestras enfermedades espirituales, defectos, limitaciones, malas inclinaciones, todos tenemos. Entonces cada uno tiene que luchar siempre contra esos defectos que tiene. Entonces, esta lucha, como ya les dije hace poquito, es sobre todo contra uno mismo. Es una lucha que usted debe conocerse a sí mismo, a sí misma,
y luchar contra sus defectos, ¿no? Luchar contra la tentación. Y como le dije, esto nos va a acompañar toda la vida. Toda la vida. No hay que hacerse ilusión de que a partir de cierta edad usted ya no va a tener más preocupaciones ni luchas. No. La tentación, nuestros defectos nos acompañan toda la vida. Pero no hay que ver esto con tristeza. No hay que ver esto con, pero entonces, padre, imagínese, yo pensaba que usted me iba a dar una solución así, fácil, para yo vivir en paz sin tener ningún problema. No. Este curso es para mostrarle cómo es que usted obtiene esa paz. Y esa paz usted la va a obtener luchando contra sí mismo, contra sí misma. Y siempre estando ahí procurando vencer, ¿no? las dificultades. No huyendo. Si usted quiere huir de las dificultades, es como la sombra. No sé si usted conoce esa imagen de la sombra. Cuando usted camina, hay una sombra, ¿no? Está el sol. Usted quiere huir de la sombra, la sombra va atrás. Entonces no quiera huir del sufrimiento, de la cruz, de los problemas, porque vienen solos. No es que usted va a buscar los problemas, vienen solos. Y esos problemas hay que llevarlos con calma, con serenidad, procurando resolverlos. A veces no tienen solución. Como le dije, una enfermedad incurable. ¿Qué hace usted con una enfermedad incurable? No tiene solución. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a desesperar? ¿Se va a deprimir? No. Tiene que luchar, tiene que perseverar llevando esa enfermedad. Tiene que mantener el ánimo. Tiene que prepararse para todas las dificultades que va a tener en el camino. ¿Se fija? Entonces, por eso es muy importante este punto que estamos viendo. Entonces, usted no debe huir del sufrimiento. No quiera evitar la lucha. No hay que rendirse. En esta lucha, como toda lucha, hay caídas, hay golpes de lado y lado. Usted va dando golpes, por así decir. Pero usted también recibe golpes. Y uno tiene caídas, a veces tiene fracasos, qué sé yo. Pero hay que levantarse y seguir caminando. Entonces, en esa medida que usted no huya, que no quiera evitar la lucha, que no se rinda, no desanimarse, no entristecerse, no dejándose abatir, etc. No dejar la cruz de lado, no dejar las responsabilidades, prepararse, como le dije, para las dificultades, ¿no? Toda la vida hay dificultades, en todo orden de cosas. En mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional, en mi vida social, en todo orden de cosas hay problemas. Entonces, hay que asumir esa realidad. Hay que asumir esa realidad del sufrimiento. No sé si hay alguna pregunta, hermano, que me está haciendo aquí algunas señas. Sí, padre. Hay una pregunta que dice, padre, a veces en la sociedad en que vivimos se da una idea de que cuando uno no tiene éxito, ¿no? en su realización, éxito en su salud, éxito familiar, etcétera, como que Dios le ha abandonado, como que es una persona fracasada, un castigado, en fin. Entonces, ¿cómo enfrentar eso, ¿no? Y cómo asumir eso de ahí? Sí. Vea, el éxito de nuestra existencia, cuidado, porque si lo vemos desde el punto de vista humano, ahí no vamos a encontrar esa paz interior. Si la persona piensa que éxito es el éxito profesional, es el éxito económico, es el éxito social, la fama, ahí no va a encontrar usted paz. El éxito principal de nuestra existencia es cumplir con nuestra vocación, nuestra misión, con la voluntad de Dios. El éxito lo vamos a tener en la vida eterna, en la salvación eterna. Y yo debo siempre tener en vista que ese es mi fin último. Porque aquí en esta vida estamos de paso, todos vamos a morir. Yo voy a morir, y usted va a morir, todos vamos a morir. Y no debemos ver la muerte como una especie de tragedia, como una especie de fracaso. No, la muerte nos va a llegar a todos. Y debemos ver la muerte como un paso a la eternidad. Y si yo he vivido manteniendo esa paz interior, luchando, sin rendirme, etc., voy a recibir después un premio eterno. Ahí está el mayor éxito al que yo pueda aspirar. Entonces, cuidado, porque en la vida
siempre hay caídas, siempre hay fracasos, siempre hay problemas. Entonces, como le dije, es necesario luchar, no rendirse, no desanimarse. Delante de una caída, delante de un fracaso, no abatirse, sino que uno se levanta, pide perdón, corrige, sigue caminando. Ese es el camino que debemos llevar en esta vida. Y es en ese camino donde vamos a tener la paz interior. Ahí es que vamos a vivir en paz. No sé si está claro, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa paz interior? Como primer paso, conociéndonos a nosotros mismos. Entonces, el conocimiento de sí mismo, fíjese, es algo difícil, ¿eh? Algunas veces me ha tocado así. No, padre, si yo me conozco enteramente, ¿cómo me pregunta? Yo me conozco enteramente. A veces, fíjese, a veces la gente nos conoce más que nosotros mismos. Eso se da mucho, por ejemplo, con los niños, los jóvenes, los papás, los profesores. Muchas veces conocen al joven o al niño mejor que él mismo. Y el joven a veces, el niño, y a veces los adultos también, tienen ciertos defectos que no los conocen, nunca los han visto claramente, pero otros sí. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que tienen problemas en su vida familiar, social, porque no han reconocido ciertos defectos y los demás les dicen, pero él como que no se da cuenta, la persona no se da cuenta. Entonces el conocimiento de sí mismo no es fácil. Entonces, ¿por qué es necesario conocerse a sí mismo? Porque ahí usted va a tener claro contra qué tiene que luchar. Es como el médico. El médico que está tratando un enfermo y no tiene claro cuál es la enfermedad que tiene, mientras no descubre la enfermedad, no va a poder sanar al enfermo. Entonces, en esta lucha, en esta construcción de la paz interior, es fundamental conocerse a sí mismo, porque ahí usted va a tener claro contra qué tiene que luchar, contra qué tiene que tomar cuidados. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que debe corregir? ¿Cómo debe reaccionar? Entonces, la gente muchas veces pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con tal problema? ¿Qué hacer con tal situación? Entonces, ¿cómo se conquista la paz? ¿No? Aquí ya estamos entrando en un punto muy importante también. Es que la paz se la conquista, se la construye a través de una vida interior bien llevada. ¿Qué es lo que es vida interior? Todos tenemos una vida interior. Esa vida interior es lo que pensamos, es lo que observamos, es lo que analizamos, nuestra relación con Dios. Entonces, todos tenemos una vida interior que está siempre ahí en movimiento, es una vida interior. Entonces, esa vida interior debemos saber analizar, tomamos conocimiento, opinamos, reflexionamos. Entonces, nosotros debemos actuar bien en esa vida interior, no dejarnos llevar por pensamientos malos, por pensamientos negativos. No debemos dejarnos llevar por ambiciones, envidias, comparaciones, porque todo eso pasa aquí dentro, o aquí dentro si quiere, porque claro, yo estoy haciendo este gesto, podría hacer este gesto. Ahí en ese interior, en nuestra alma, nuestro espíritu, ahí dentro se pasan todas las cosas y Dios ve eso. Dios sobre todo ve esa parte de adentro. Entonces yo debo saber llevar una vida interior bien llevada. Como les digo, no dejándonos llevar por malas decisiones, que son cosas contrarias al bien, contrarias a la verdad. Entonces a veces queremos engañarnos a nosotros mismos, dejarnos llevar por cosas contrarias a la ley de Dios. ¿Se fijan? Entonces ahí está esa lucha. Por eso le estaba diciendo antes que la paz se construye, la paz se la construye luchando y se la construye sobre todo luchando aquí dentro. Esa lucha interior es la que, en la medida que yo la lleve correctamente, voy a vivir en paz. ¿Ya? Entonces, debemos analizarnos siempre si es que estamos actuando bien, si estamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestras responsabilidades, con nuestra misión, con nuestra vocación, como le dije.
Entonces, por eso la persona que piensa que escaparse del mundo, ir a esconderse en una cueva, ahí va a vivir en paz, no va a vivir en paz, porque no va a cumplir ahí su misión, su vocación, la voluntad de Dios. Entonces, por eso es tan importante asumir esta realidad de nuestra existencia, que aquí estamos de paso. Y la vida del hombre en este mundo, como dice el libro de Job, es como un servicio militar. Estamos siempre ahí enfrentando dificultades, problemas, solucionando cosas, etc. Ya. Entonces, por eso es que es tan importante, como ya les dije, el examen de conciencia. Porque el examen de conciencia nos ayuda a analizarnos, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos ayuda a analizar nuestra conciencia, ¿no? Para saber si estamos actuando bien o mal. Y el examen de conciencia nos ayuda a analizar nuestra conducta en esos 3 escenarios que le mencioné. ¿Cómo está mi conducta en relación a Dios? ¿Cómo está mi conducta en relación a mí mismo y en relación a los demás? ¿Se fija cómo es importante ese conocimiento de sí mismo? ¿Cómo es importante el examen de conciencia para poder nosotros direccionar bien esta lucha que cada uno debe mantener en su interior toda la vida? Y de esa manera es que vamos a vivir en paz interior. Entonces, el examen de conciencia nos ayuda a reconocer nuestros errores, nuestros defectos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Esa honestidad para con nosotros mismos es fundamental. Porque si usted se quiere engañar a sí mismo, se quiere engañar a sí misma, lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero a Dios no lo puede engañar. Uno puede engañar, fíjese, en esos 3 escenarios que les menciono, uno puede engañarse a sí mismo, engañar a los demás, pero a Dios no. Entonces, ¿me entiende cómo es importante esta honestidad, esta seriedad? Seriedad no es tristeza. Esta seriedad en ver las cosas como ellas son, ver la realidad como ella es. En esa medida es que yo voy a ir actuando correctamente. Entonces, el examen de conciencia nos ayuda a reconocer nuestros errores, nuestros defectos, nuestras fallas, ¿no? Nos ayuda a corregir rumbos en la vida, nos ayuda a pedir perdón. Cuando yo reconozco mi culpa, bueno, es el primer paso para yo pedir perdón, ¿no? Así podemos descargar nuestra conciencia. Justamente en la confesión, por ejemplo, uno reconoce sus pecados, pide perdón. Entonces, esa paz que se alcanza con estas orientaciones, con estas fórmulas, con estos procedimientos que estamos conversando, es invalorable. Porque esa paz interior es la que nos ayuda a tener en esta vida una felicidad que no es absoluta. La felicidad absoluta, la felicidad plena, solo la tendremos en la eternidad, en el cielo. Si llevamos en esta vida una vida bien llevada. Pero en esta vida vamos a tener felicidad en la medida en que vayamos luchando, manteniendo esa paz interior. Por eso les digo, esa paz es invalorable. ¿Cómo alimentar el espíritu? Hemos sembrado una semilla, pero ahora le toca a usted seguir llevando esa semilla adelante. Le toca a usted ir regando esa semilla, le toca ir haciéndola florecer, fortalecerse, ¿se fija? Entonces, uno de los frutos importantes de este curso es justamente el conocerse a sí mismo, el conocerse a sí misma. Por eso hemos utilizado el examen de conciencia como un elemento fundamental para conocerse a sí mismo. Y de esa manera, una vez que usted se conoce y reconoce sus defectos, sus limitaciones, sus faltas, sus pecados, usted purifica su alma. Entonces, este proceso de conocerse a sí mismo, de purificar su alma, le ayuda a usted a hacer un buen examen de conciencia, le ayuda a confesarse, le ayuda a pedir perdón a Dios, y eso
ayuda tremendamente para esta paz interior que todos deseamos tener durante la vida. Esta paz interior tiene mucho que ver con esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que esa cita aquí que les voy a decir ahora es del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice: les dejo la paz, les doy mi paz. Entonces usted ve que aquí se está refiriendo a mi paz. No es cualquier paz. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere transmitir su paz. Dice: la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Claro, se vean, hay una paz que la da Dios, que la da nuestro Señor Jesucristo. Y dice, después, esto es muy importante lo que viene ahora, que no haya en ustedes angustia ni miedo. Justamente, lo que nos quita la paz interior cuando tenemos alguna dificultad, claro, ahí es donde viene la angustia, el miedo, la preocupación, la depresión, la tristeza, la desesperación, que es justamente lo que hemos tenido en vista en este curso para ayudar a todas las personas a vencer esa dificultad y a perseverar y a conquistar o a reconquistar la paz interior. Entonces, debemos procurar mantener siempre la calma. Es importantísimo mantener la serenidad, la calma. A veces las personas me escriben. Ahora, hace poquito, estaba viendo una señora, un matrimonio, que me escribía que estaba desesperada por unos problemas económicos y que no sabían cómo hacer para solucionar unos problemas y que no han conseguido unos préstamos. Vean, son situaciones por las que a veces pasan las personas y eso genera una especie de desesperación, que no saben cómo van a resolver ese problema, etc. Mire, en esas circunstancias, la pregunta que uno hace, ¿de qué sirve quedar en ese estado de angustia, de desesperación? ¿De qué sirve? La persona es una especie de autodestrucción. La persona se autodestruye. Entonces ahí es que viene este ejercicio de no perder la calma, de a veces es necesario hacer algo que vamos a tratar en algunos cursos más adelante, sobre el abandono. Es necesario, porque hay circunstancias en donde no hay cómo resolver, no hay cómo solucionar. Entonces en estos momentos es necesario mantener la calma, es necesario hacer un acto de abandono interior. No es un abandono de irresponsabilidad, es un abandono de quien, bueno, yo ya he hecho todo lo que pude, ahora voy a poner esto en manos de Dios. Dios mío, yo te pido que me ayudes, que me des discernimiento, que me des sabiduría, ocurrencia, etcétera, pero he tratado de hacer todo lo posible, entonces lo pongo en tus manos. Vean, no es fácil esto, no es fácil, pero bueno, justamente estamos dando el modo de cómo proceder delante de esas situaciones a veces sin salida que nos pone la vida. Entonces yo creo que todos ustedes deben haber tenido momentos en la vida sin salida. Entonces por eso en el curso hemos dado una serie de elementos para ayudar a que las personas no pierdan la calma. Por eso estas situaciones inesperadas, problemas en la vida son normales. Recuerde que hemos dicho que esos problemas constituyen lo que llamamos la cruz. Todos tenemos una cruz que llevar en la vida. Y esa cruz se manifiesta de las maneras más inesperadas a veces. Son problemas familiares, económicos, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas personales a veces. Entonces, eso hace parte de la cruz. Y esa cruz hay que llevarla con calma, con paciencia. No debemos dejarnos abatir. No se deje abatir, ¿no? Entonces, tenga confianza, mantenga la calma y seguimos caminando. Entonces, ¿para qué queremos la paz interior? Porque tenemos que tener muy claro el fin de nuestra existencia. Nosotros debemos desear nuestra salvación eterna.
Entonces es muy importante que tenga claro que todo esto que hemos visto, todo este curso, y en definitiva todo nuestro canal, todo nuestro apostolado, es con el objetivo de que nos salvemos. Yo debo desear mi salvación eterna. Usted también debe desear su salvación eterna. Entonces es muy importante que tengamos eso bien claro. El objetivo último de todo lo que estamos haciendo, aprendiendo. Entonces, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Que Dios es el principio y el fin de nuestra existencia. Él nos creó, venimos de Dios. Estamos aquí de paso en esta vida y debemos procurar llegar a Dios, a la salvación eterna. Porque si nosotros llevamos esta vida terrena en medio del vicio y del pecado, no vamos a terminar en Dios, vamos a terminar completamente enemigos de Dios en el infierno. Dios nos libre, ¿no? Entonces, otro punto importante que vimos y que estamos ahora dando como consejos prácticos es que la paz interior, recordemos, es algo que se construye, es algo que siempre estamos en un proceso de perseverancia en esa paz interior. Entonces, no pensemos que es algo que yo consigo y listo, ya no tengo que preocuparme más. No. La paz interior, yo una vez que voy caminando en esa dirección, yo debo ir perseverando, debo ir luchando, debo ir manteniendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora a continuación para que tengan ustedes unos puntos bien claros de cómo alimentar el espíritu, ¿no? Cómo mantener la paz interior. Fíjense, aquí quiero darles también un principio, que es que Dios nos creó como una especie de instinto de lo divino. Entonces, el ser humano tiene en su alma, en su espíritu, tiene un deseo de infinito, tiene un deseo de satisfacerse completamente. Entonces, cuando nosotros no ordenamos bien ese deseo de infinito, es que caemos en el vicio. Entonces, la persona quiere encontrar una satisfacción hablemos de vicios, la droga. ¿Por qué la persona se droga? Porque la persona está atrás de una especie de satisfacción plena, ¿sí? ¿Por qué la persona se emborracha? Lo mismo. Y así podemos analizar los vicios. ¿Por qué la persona cae en los vicios de la impureza? También, porque va atrás de una satisfacción que no la va a dar el vicio ni el pecado. Entonces, normalmente el pecado tiene un atractivo por el cual yo pienso que voy a obtener un bien, una satisfacción plena. Y nunca la voy a encontrar. Cuando yo, por así decir, tomo el pecado, cuando sorbo el pecado, después viene la frustración, la tristeza. Entonces Dios nos creó con un deseo de infinito. Y ese deseo yo lo debo saber orientar. Y ese deseo va a tener una satisfacción en esta vida, no plena, pero va a tener una satisfacción en la medida en que vayamos caminando siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que vayamos vayamos perseverando en el buen camino. Que vayamos manteniendo esa paz interior, ¿no? Ahí vamos a ir alimentando el espíritu y vamos a tener una satisfacción de ese deseo. Pero ese deseo nunca va a ser satisfecho en esta vida plenamente, sino que va a ser satisfecho plenamente en la otra vida, en el cielo. Entonces les digo esto para que tengan bien claro que todo ser humano tiene una especie de instinto, una especie de deseo interior de infinito. En definitiva es un deseo de Dios, que el propio Dios lo puso en nuestras almas para justamente caminar hacia Él. Entonces, como para que tengan eso bien claro, no sé, hermano, si hay alguna duda al respecto de esto. Sí, padre. Hay una pregunta muy interesante que nos dice, ¿por qué el demonio, no? Porque se une mucho con lo que usted acaba de decir. Porque el demonio está continuamente tentándonos, ¿no? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es el beneficio? ¿O por qué Dios permite estas preocupaciones, estas tentaciones? Sí. Entonces, ya, está buena la pregunta, porque, fíjese, el mal, el demonio, son los enemigos del alma, ¿no? Demonio, mundo y carne. Pero el demonio quiere nuestra
nuestro mal, quiere nuestra perdición, porque les voy a dar un ejemplo. En un conjunto de niños, es más fácil verlo en los niños. Hay un conjunto de niños, y digamos que en medio de esos niños hay un niño malo, ¿no? Medio así dañado, ¿no? Que se ha dejado llevar por la maldad, por la falta de respeto. Entonces, ese niño va a querer buscar cómplices. Él no se va a aislar así, sino que él va a querer a otros que entren en complicidad con él. Entonces, el mal siempre busca complicidad. Entonces, el demonio también actúa así. El demonio quiere que nos vayamos al infierno como él está en el infierno también. Él ha rechazado a Dios y quiere que nosotros también rechacemos a Dios. Entonces, no nos hagamos ilusión. O sea, el demonio existe y siempre nos está tentando, y Dios permite. ¿Por qué? Es para que ganemos mérito. Porque en la medida que nosotros luchemos, nosotros ganamos mérito. Entonces, para entrar al cielo, para mantener la paz interior en esta vida, tenemos que luchar. Por eso ese es otro punto también fundamental que vimos en las charlas anteriores, que la vida es lucha. Y explicamos lo que era la lucha, esa lucha interior que todos tenemos. Y en la medida en que yo voy luchando, que yo persevero en esa lucha, que no me rindo, que no me abato, que no me desanimo, que no me entristezco, que no me desespero, etc., ahí voy yo caminando, ahí voy perseverando en esa paz interior. Entonces, por eso es tan importante comprender que la tentación va a existir siempre. Eso también lo vimos antes. Y la tentación nos va a acompañar hasta la muerte. No existe pausa en esto. Usted podrá irse de vacaciones, pero en las vacaciones también va a tener la tentación. Usted podrá estar descansando, en el descanso también va a existir la tentación. Por eso es algo normal. Varias personas me han preguntado: Padre, cuando rezo me vienen unas tentaciones tremendas. ¿Eso es normal? Sí, es normal. Porque, vea, si hay algo bueno que yo puedo hacer durante mi vida todos los días, es rezar. ¿Y ustedes creen que el demonio queda contento, tranquilo cuando yo estoy rezando? No, pues, él me va a poner obstáculos. Entonces no se hagan ilusiones. No, en ese sentido, con frecuencia les he respondido y le explico a las personas que no es que siempre va a ser así, pero hay periodos en donde nuestra oración es difícil. Nos cuesta concentrarnos, nos quedamos dormidos, vienen pensamientos feos a la cabeza. Hay a veces personas que me han escrito medio así afligidas: Padre, usted no sabe los pensamientos feísimos que me vienen cuando rezo. Y hay personas que por no saber dejan de rezar. Entonces cuando dejan de rezar, listo, ya se acaban el ataque del demonio. No, pues justamente lo que el demonio quiere es que paremos de rezar. No, debemos perseverar y seguir luchando. No sé si está claro, hermano. Fue bueno que haya preguntado esto, porque es bien importante. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a un próximo punto, que es justamente en este sentido de cómo alimentar el espíritu, que debemos en este tercer punto, cómo alimentar la fe. ¿Cómo alimentar la fe? Fíjese, la fe tiene tres como líneas fundamentales para yo mantenerla. Entonces, yo debo alimentar la fe, fundamental. Debo vivir la fe y debo instruir la fe. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los tres puntos estos ahora. Primero vamos a ver alimentar la fe. ¿Cómo se alimenta la fe? Entonces, la fe se alimenta sobre todo con la oración y los sacramentos. Entonces aquí tengo algunos puntos para darle. Por ejemplo, usted alimenta la fe. Rece el rosario todos los días. Fíjese, ese es un pedido que hizo la Santísima Virgen en Fátima en 1917. Rece el rosario todos los días. El rosario demora 15 minutos. Si usted reza un poquito más rápido, hasta 10 minutos. Si reza lento, bueno, 15, 20 minutos. Incluso hay personas: Padre, no sé rezar el rosario. Bueno, les hemos hecho, en nuestro canal tenemos todos los días, enviamos a todos los que deseen el rosario para que lo recen acompañados, ¿no? Tenemos unos programas con el rosario para que ustedes lo puedan rezar todos los días. No necesitan sabérselo de memoria.
Las personas me han escrito, padre, pero rezar el rosario por el YouTube, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede, pues. Usted lo está rezando acompañado por una guía. También lo puede escuchar oyéndolo. Entonces no hay ningún problema. Ya. Segundo punto, aquí para alimentar la fe, es, no sé si hay alguna duda al respecto de esto, hermano. Ya. Segundo punto, la confesión frecuente y la comunión frecuente. Es bien bueno también, esto alimenta la fe tremendamente. Entonces, hay que crear el hábito de confesarse. Muchísima gente que no se confiesa 20, 30 años, muchísima gente ya, un cierto número de gente para ser más preciso. Algunos que no se confiesan 2, 3, 4 años, ahí ya son más. Pero es importante la confesión frecuente. Hay un mandamiento de la iglesia, ¿no? Hay 10 mandamientos de la ley de Dios y hay 5 mandamientos de la iglesia. Uno de esos es confesarse por lo menos una vez al año. Entonces la confesión frecuente es un excelente alimento espiritual. La gente dice, padre, pero no tengo pecados graves, así que no me confieso. Usted deja de recibir el sacramento y va a tener menos alimento espiritual. Entonces no piense que la confesión es solo para cuando usted comete una falta muy grave. La confesión frecuente, si usted no ha tenido pecados mortales, confiesa los pecados veniales. Hace su acto de contrición, como ya explicamos en la charla anterior, ¿no? Usted procura el propósito de enmienda, etcétera, se acerca al Padre, se confiesa, una confesión muy breve, el Padre le da la absolución, usted cumple la penitencia y usted recibió el sacramento. El sacramento le va a dar fuerzas, le va a alimentar su alma, le va a alimentar la fe. Entonces, confesión frecuente le va a ayudar a hacer examen de conciencia, porque siempre que nos confesamos hacemos el examen de conciencia. Después la comunión, tercer elemento para alimentar la fe, la comunión frecuente. Hay personas que van a misa no solo el domingo, van a misa otros días de la semana y comulgan también. Otro elemento para alimentar la fe es la práctica de las buenas obras, ¿no? Entonces es bien importante en mi vida yo estar siempre procurando hacer el bien, dar el buen ejemplo. Y ahí viene lo que también hablamos así un poco en general, pero es la intención. Recuerden que Dios ve sobre todo ahí dentro, más que el acto exterior. Dios ve con qué intención yo hago las cosas. Entonces, si yo hago las cosas con una intención buena, de dar el buen ejemplo, de ayudar a los demás, etcétera, eso es un excelente también alimento para mi fe. Yo voy creciendo en mi amor a Dios, voy creciendo en eso. Dios me bendice, digamos así, cuando yo practico buenas obras. Hay un quinto elemento para alimentar la fe, que ya lo mencioné hace poquito, pero que lo mencionamos aquí nuevamente, que es siempre tener conformidad con la voluntad de Dios, con los designios de Dios. Entonces, si yo estoy enferma, si yo tengo algún problema económico, si yo tengo algún problema aquí, allá, en fin, cualquier problema, tuve un accidente, etcétera. Bueno, no se deje llevar por la tristeza, por la desesperación, por el abatimiento, menos todavía por la rebeldía, empezar a reclamarle a Dios que por qué Dios me manda esto, no sé qué. No, ahí viene justamente un ejercicio interior de conformidad con la voluntad de Dios, con los designios de Dios, saber aceptar el sufrimiento. El sufrimiento está presente toda la vida. ¿De qué sirve ponernos a reclamar? No, o quedar tristes así. No, debemos siempre pedir a Dios, Dios mío, dame fuerzas para aceptar tu voluntad. Dios mío, que no me deje llevar por el desánimo, por la rebeldía, ¿no? Eso hace un bien muy grande. Y eso me sirve para yo reparar. Los actos de reparación justamente es para reparar los pecados que hemos cometido. Eso nos purifica el alma. Ya. Y hay un último punto que les dejo aquí también como elemento para alimentar la fe, que es luchar contra el mal. Luchar contra el mal. Entonces usted, papá, mamá, por ejemplo, cuando usted procura que su hijo no se deje llevar por el vicio, usted está luchando contra el mal que puede, o el mal propio. O cuando yo estoy en una conversación y se levantan temas y yo tomo la postura del bien y defiendo el bien, eso también ayuda mucho a fortalecer mi fe. Eso a veces las personas no lo practican mucho. A veces las personas piensan que ser bueno es quedarse callado, nunca decir nada, piensan que discutir es pecado. No, es cuando uno discute, cuando uno defiende el bien, cuando uno toma postura y da testimonio como nuestro Señor Jesucristo nos pide, ¿no?
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio, ¿no? Enseñad el Evangelio. Bueno, una forma de usted enseñar el Evangelio, enseñar la fe, muchas veces nos toca discutir en ambientes familiares, sociales. A veces se levantan temas que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con la moral, con la familia, con la iglesia, etcétera. Bueno, cuando uno defiende el bien, defiende la verdad, etcétera, eso nos ayuda a fortalecer la fe. Podemos equivocarnos, podemos quedar mal, podemos perder en una discusión, no importa. Haga por lo menos el esfuerzo de defender el bien, de luchar contra el mal, que eso le va a ayudar a usted. Y las dudas que usted tenga, bueno, las va después tratando de solucionar. Ahí viene el otro punto que vamos a ver ahora, que es la instrucción, saber instruirse en la fe. Entonces ese es uno de los primeros de estos 3 puntos, de alimentar la fe. Ahora vamos a ver vivir la fe. ¿Hay una pregunta? Padre, sí, una pregunta es, si usted, Padre, claro, a veces las personas se confunden o no saben discernir bien cuando es un pecado o cuando están siendo atacados en algo espiritual entre lo que es el sentir, ¿no? Y el consentir. Ah, sí. Porque a veces la persona se siente desanimada para rezar, se siente, en fin, cómo luchar contra ese sentir. Ya, sí. Muy bien la pregunta. Claro, el sentimiento, todos tenemos sentimientos, ¿no? Hablamos de eso también en forma indirecta cuando sentimos dolores. Todos cargamos dolores, fíjese. Cuando hemos tenido algún problema con alguien, etcétera, se generan dolores. Y a veces las personas son muy sensibles y los dolores son muy fuertes, interiores. Entonces las personas piensan que están en pecado porque están con ese dolor. Entonces es importante comprender que el sentimiento no es pecado. El pecado se comete cuando se produce el consentimiento. Entonces, si yo estoy dolido, por ejemplo, tuve un problema con un familiar, eso me dejó un dolor. Entonces, el pecado es que cuando yo me dejo llevar por el dolor, ahí se produce el consentimiento y, por ejemplo, principalmente, cuando yo empiezo a desear mal a esa persona, cuando yo empiezo a tratar mal a esa persona, cuando yo me alegro por algún mal que le haya sucedido, cuando estoy con espíritu medio de venganza, queriendo devolver el mal que me han hecho, ahí ya se produce el consentimiento. Pero es normal que un problema que uno tuvo generó un dolor. Entonces a veces ese dolor pasa, a veces no pasa. Entonces esos dolores es muy frecuente que todos llevamos en la vida. Entonces el sentimiento, lo que decía el hermano recién, entonces estoy sin ganas de rezar, entonces mejor no rezo porque voy a ofender a Dios porque estoy sin ganas. No, justamente ahí el sentimiento me está como que desanimando, pero yo, aunque no sienta ganas, yo rezo igual porque Dios me oye la oración. La oración no depende de mi sentimiento. Yo puedo estar delante del Santísimo Sacramento y no sentir nada, pero yo estoy delante del Santísimo y lo voy adorando. Hago oraciones, hago peticiones, hago etcétera, y no estoy sintiendo nada. No importa, no quiere decir que porque no sienta nada estoy ofendiendo a Dios. No, porque el sentimiento es muy inestable, ¿no? Entonces, no sé si está claro, hermano. Ya. Pasemos entonces a este punto que es vivir la fe. Entonces, este vivir la fe es bien importante, porque nosotros podemos alimentar la fe, podemos tener mucha formación, pero después no vivimos en coherencia con la fe. Eso no está bien. Entonces, cuando ese vivir la fe es algo que, aquí entra algo que es bien importante. Es que la fe debe ser llevada con disciplina. Sin disciplina, la fe no funciona. No solo la fe, nada funciona sin disciplina. Entonces, si usted estudia, si usted trabaja, si usted hace cualquier cosa, hace deporte, en fin, cualquier actividad humana requiere de disciplina. El ser humano vive dentro de una cierta disciplina. Entonces, más o menos siempre nos levantamos a la misma hora, más o menos siempre tomamos desayuno, comemos a la misma hora, normalmente nos vamos a dormir a la misma hora. En fin, el propio Dios ha puesto al ser humano dentro de una especie de rutina. Y esa rutina hay que ir llevándola. Entonces, para eso se requiere disciplina.
Entonces, la fe, esto muchas veces las personas no lo aplican debidamente. Dejan la fe para cuando hay alguna necesidad. Entonces, mientras no necesitan nada, Dios no existe. Entonces, de repente tienen un problema, ahí, vamos a misa, vamos a rezar a alguna iglesia, a algún santuario para pedir a Dios. Ya, pasó el problema, listo, Dios también quedó fuera. No, no. La fe debe ser llevada con disciplina. Y yo debo saber rezar, por ejemplo, todos los días. Por eso la Santísima Virgen pidió en Fátima, como les dije hace poquito, recen el rosario todos los días. Y después hay que introducir la fe en esa rutina. Porque ahí ese es otro error también que cometemos a veces, es que dejamos, por ejemplo, la oración para cuando, al final del día, cuando ya no tenemos nada que hacer, ahí vamos a rezar. No funciona. No funciona. Les digo por la experiencia que uno tiene. Las personas se queda dormida, está tan cansada o que ya no va a rezar. Entonces, no, es muy mal modo de llevar la fe dejando para cuando no hay más nada que hacer. No, yo debo saber, por ejemplo, aprovechar el día. Por ejemplo, si yo tengo recorridos, a veces cuando voy al trabajo o cuando voy a visitar a alguien, en fin, aprovechar esos recorridos. Después yo debo saber darme algún tiempo al día, por ejemplo, en la mañana, cuando yo estoy, por ejemplo, hay muchas personas que, claro, uno celebra misa en las mañanas, a veces en algunos lugares, y mucha gente va a esa misa antes del trabajo. Entonces son personas que van a la misa, comulgan y de ahí se van al trabajo. Muchas personas se levantan temprano y dejan un poquito de tiempo para rezar su rosario en la mañana. Personas adultas que puedan estar participando de este curso, a veces en la noche, claro, las personas más adultas duermen menos. Entonces a veces la persona se levanta en la noche y reza su rosario a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Ahí cada uno debe organizarse, pero no puede usted dejar la fe para cuando hay ganas o para cuando hay tiempo. No. Las ganas hay que ponerle ganas, como se dice. Y después el tiempo, uno debe introducir todo lo que es la fe dentro de una rutina y con disciplina. Entonces, de esa manera, usted va a poder alimentar bien su fe y vivir también bien su fe. Ahí tenemos este punto y vamos a pasar al último, que es instruir la fe. Este punto de instruir la fe es algo que requiere también de esfuerzo. Porque, fíjense, las personas a veces no tienen bibliografía, no tienen libros. Entonces, por esa razón es que, por ejemplo, en nuestra comunidad, los Caballeros de la Virgen, tenemos estos canales. Es para ayudar a las personas a instruirse en la fe. Entonces, vamos tratando muchos temas, a veces temas polémicos, ¿eh? Hemos tratado temas bien polémicos y que la gente nos ha enviado a veces cosas así, como que no. Pero, por ejemplo, hemos tratado temas como el yoga, el reiki. Claro, son temas polémicos. Hoy en día hay muchos católicos que viven esas cosas y uno les dice, mire, no, que soy el Halloween. Hay muchos católicos también que están metidos en eso. Mire, cuidado. Después, el matrimonio, la familia. Hoy en día hay muchos católicos que ya la palabra matrimonio y familia como que ya han entrado en ellos estos gérmenes todos de descomposición y como que no están de acuerdo. Bueno, pero vea, vamos enseñando lo que Dios ha establecido, lo que la Iglesia Católica enseña. Entonces, la instrucción de la fe es importante. Entonces, saber un poco las cosas generales de la fe, el catecismo, los mandamientos, en fin, qué es lo que enseña la Iglesia al respecto de la vida, de la familia, qué es lo que enseña la Iglesia al respecto de, en fin, tantas cosas. Sí, hay un montón de enseñanzas de la Iglesia que los católicos debemos instruirnos. Entonces, en este sentido, es que justamente que quiero, ya para concluir esta charla, la perseverancia en la fe requiere de ánimo, de ponerle ganas, de luchar contra nuestros defectos, etc. Entonces, ese es el modo como yo debo concebir mi existencia. Es el modo como yo debo llevar mi vida, perseverando en la fe. Y eso es lo que me dará paz interior. Les agradezco toda la atención. Espero que hayan sacado
provecho. Como les dije, confiemos en la ayuda de Dios, nunca dejarnos llevar por el desánimo, por el abatimiento. Cuenten con mi oración siempre en la misa, en el rosario, y sigamos caminando. Entonces les propongo que recemos un Ave María a la Santísima Virgen para que ella nos dé todas las fuerzas, el ánimo para seguir adelante, perseverando y manteniendo siempre nuestra paz interior. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. y terminamos con la bendición, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.